La vía que Jesús eligió transitar para salvarnos. Transitar la vía dolorosa, como escuchamos la canción que interpretó para nosotros la hermana Celine, es la ruta que Jesús eligió caminar como parte de su ministerio redentor. Desde su apresamiento hasta la puesta en la tumba donde fue puesto Jesús, esa vía que él transitó, una vía bien difícil. Recordemos que previamente a ser apresado, el Señor estuvo orando, ya vimos con el pastor Arturo hace algunos días atrás, donde la Biblia dice que él pasó el torrente al otro lado del torrente de Cedrón, donde hay un huerto, donde hay un jardín, y allí él estuvo orando. El pastor bien nos hizo un paralelo con los otros evangelios, donde dice que el sudor que caía de su frente eran como grandes gotas de sangre. Y allí el Señor, en esa conversación con el Padre, elevó unas palabras diciendo: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. La copa del cáliz amargo que el Señor tuvo que tomar. Yo no sé si alguna vez usted ha intentado tomar algo de miel no, de hiel, ¿verdad? Se parecen, pero tienen sabores distintos. Parecen la pronunciación, la fonética, ¿verdad? ¿Qué se dice, verdad? Se parecen, pero son sabores totalmente distintos. Y si usted lo quiere un poco quitar ese sabor amargo de la hiel, busque un poquito de hierba amarga de su patio y la machaca bien y la saca el zumo y le echa ahí. Yo no sé si usted ha intentado alguna vez tomar eso. Tiene que estar loco el que trate de tomarse un trago así. Pues esa es la idea que ilustra la copa que el Señor tuvo que tomar. Ese momento previo a la crucifixión, porque el Señor sabía que él debía pasar por ese trago amargo, por ese paso tan terrible. Y en ese momento entonces está hablando con el Padre diciendo: si es posible, pasa de mí esta copa. Pero dijo también que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Hermanos, sí, uno de los puntos en lo que vamos a hacer énfasis en esta mañana es que nosotros debemos fijarnos en Jesús. Y una de las cosas que tenemos que aprender de Jesús es la obediencia. Repitan conmigo como si estuvieran en primaria. ¿Qué debemos aprender nosotros? La obediencia. Y yo sé que algo duro para nosotros los seres humanos es ser obedientes. Aunque todos queremos que se nos obedezca a nosotros. No hay cosa más exigente de obediencia que el ser humano. Pero lo mismo digo, no hay cosa más difícil de ser obediente que nosotros también. Nosotros queremos, cuando estamos en una posición de mando, que todo el mundo se sujete y haga lo que nosotros estamos dirigiendo a hacer. Pero cuando nos toca hacer a nosotros los mandados, es decir, quienes están sujetos, quienes tienen que obedecer la autoridad, bueno, nosotros nos volvemos hasta sindicalistas, y no porque Leonidas está aquí, ¿verdad? No porque Leonidas está aquí, pero nosotros reclamamos y nos oponemos terriblemente a obedecer. ¿Qué cosa? Bueno, precisamente vamos a estar hablando de contrariedades de los seres humanos, incongruencias. Los seres humanos somos incongruentes y somos, de cierta manera, somos contradictores. Pero fijémonos en Jesús. Dice el capítulo 12 y versículo 2 del libro de Hebreo, un texto que todos conocemos, dice la Biblia, allí puestos los ojos en Jesús. Dice la Biblia, ¿lo han leído?
Pues tienen la oportunidad de leerlo ahora. Hebreos capítulo 12 y versículo 2. Dice la Biblia, y es interesante, mis amados hermanos, porque el capítulo 11 da todo un listado de grandes hombres de Dios. Yo estaba conversando con mi esposa esta semana que una de las cosas que yo veo hoy es que se levanta mucho el humanismo en la iglesia y queremos elevar a los hombres y los hombres y los hombres y los hechos de los hombres. La Biblia nos tiene un mensaje distinto. El capítulo 11 de Hebreo presenta grandes hombres de Dios que vivieron por fe y la Biblia habla de ellos, de sus hazañas, de la fe. Pero cuando entra el versículo 12, como una continuación, el capítulo 12, dije el versículo, el capítulo 12, como una continuación de ese capítulo 11, ¿a quién usted cree que llama a mirar? A Abel, a Moisés, a Abraham. No, dice la Biblia, puesto los ojos en Jesús. Amados hermanos, y yo quiero invitarle esta mañana a que hagamos y que entendamos y obedezcamos lo que la Biblia nos manda a hacer. No nos fijemos en los hombres. Hay hombres buenos. Bueno, aunque el mismo Señor dijo que bueno solo uno, ¿verdad? Pero hay hombres que hacen buenas obras y proceden bien y se portan bien. Pero el único que merece que nosotros fijemos nuestra atención, que le invitemos, que miremos de él, es Jesús. Dice la Biblia, ¿cuál es la razón? Él es el autor y consumador de la fe. Y dice algo más, el cual por el gozo puesto delante de él, menospreció el oprobio, pero dice antes, sufrió la cruz. Sufrió la cruz. Ningún hombre ha sufrido por usted lo que sufrió Jesús. Ningún hombre, ningún ser humano le ha hecho por usted lo que hizo el Señor Jesucristo. Usted puede bien admirar a su papá, a su abuelo, a su tío, a quien usted quiera admirar, pero ninguno de ellos ha hecho lo que Jesús hizo por usted e hizo por mí tampoco. El único capaz de hacer lo que se ha hecho para salvarnos, dice el apóstol Pablo, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y el versículo sigue diciendo, tal vez alguno ose morir por el justo, pero ¿sabe cuándo Jesús murió por nosotros? Cuando no lo merecíamos, cuando no lo valíamos, cuando nuestro destino estaba marcado a la perdición. Y Jesús decidió, no porque usted hiciera algo, no porque pasara la nota, no porque estudiara, no porque usted hizo buena obra. Jesús decidió morir por usted y morir por mí cuando estábamos muertos en nuestros pecados, hundidos en nuestros delitos, como el cerdo que se sumerge en el fango y vive contento. Así estábamos nosotros contentos con la vida de pecado que teníamos. Y ahí en ese momento Jesús se dio cuenta que nosotros estábamos perdidos, totalmente perdidos, y que no podíamos hacer nada, ni nadie podía hacer nada más por nosotros. Entonces Jesús tomó esa copa amarga y decidió transitar esa vía dolorosa. Puesto los ojos en quién, en Jesús. Él sufrió la cruz. Él sufrió la cruz. Menospreció el oprobio. Bueno, eso vamos a ver en este día. El capítulo 19 nos lleva en una ruta cronológica a partir de en el punto en que nos quedamos en el último versículo del capítulo 18. Recuerden, para hacer una especie de recuento cronológico, a las 6 de la tarde del jueves, lo que nosotros llamamos hoy el Jueves Santo, yo no sé qué tan santo puede ser el jueves o el viernes, yo creo en mi lógica humana que era más que santo un día fatídico, ¿verdad? Un día fatídico, pero vamos a poner que tanto el viernes como el jueves fueron días bendecidos, porque fue un día del Señor. El Señor eligió su día, ¿verdad? Ahora, a las 6 de la tarde, el Señor decide reunirse en aquel lugar del aposento alto con sus discípulos para celebrar la Pascua, la cena de la Pascua, que era una costumbre de los judíos.
Desde las 6 de la tarde, más o menos, hasta las 9 de la noche, estuvo reunido de ese jueves con sus discípulos. Eso nos lo cuentan los capítulos 13:1 hasta el 17:26. Todo ese relato que encontramos en esos 5 capítulos de la Biblia, del Evangelio de Juan, están concentrados en 3 horas de reunión en que el Señor estuvo con sus discípulos. A propósito, miren, en la reunión del Señor con sus discípulos, el mínimo era 3 horas. Hoy nosotros hemos rebajado el tiempo de nuestras reuniones y ya cuando van 2 horas queremos salir corriendo. Pero el Señor estuvo ahí hablando con ellos, le lavó los pies, le dio la comunión, le habló del pecado, le habló de la salvación, de la muerte, de la resurrección, oró por ellos, hizo muchas cosas el Señor. Hasta el capítulo 17, versículo 26. A eso de las 9 de la noche, el Señor salió con ellos. Ya Judas había salido antes, recuérdanlo. Y el Señor salió con ellos a aquel huerto, al huerto de Getsemaní, el huerto donde el Señor otra vez comienza a hablar con el Padre y al que le hice referencia hace un momento. Eso lo encontramos en el capítulo 18, versículo 1 al 11. El pastor Arturo estuvo hablando con eso. Ustedes pueden recordar porque fácilmente ha pasado pocos días en que el pastor habló de eso. Luego, a eso de las 11 de la noche, se apareció Judas dirigiendo a un grupo de alguaciles, de guardias, de policía, de marinos, de la Fuerza Aérea, un grupo de gente ahí armado, con palos, con machete, para apresar a Jesús. Lo hicieron a eso de las 11 de la noche, lo tomaron en el huerto y lo llevaron directamente a casa de Anás. Ya lo vimos también hace un par de semanas. Anás en ese momento no era el sumo sacerdote titular, pero había sido antes el sumo sacerdote y tenía prestigio. Lo llevaron ahí. A partir de las 12 de la noche comenzó el interrogatorio, pero no solamente un interrogatorio así por así de pregunta de dónde tú eres, quién tú eres, sino que también lo torturaron al Señor Jesucristo. Durante ese interrogatorio, es como hacía la policía de los años pasados, ¿verdad? Que sacaba la verdad o la mentira, pero la sacaba, algo sacaba, porque los golpes que le daba, las torturas que hacían. Bueno, yo no sé si alguno de ustedes se sorprende que yo dije que la policía hacía eso antes. La policía hacía eso antes, sí o sí. No tienen razón de decir que no, yo dije sí o sí. Le daban de golpe, lo torturaban. Al que caía preso salía apotemado también, así decían en Don Juan. Salía apotemado. Bueno, desde las 12 de la noche y hasta las 6 de la mañana, Jesús estuvo siendo interrogado, primero en casa de Anás y luego en casa de Caifás, que era el sumo sacerdote titular. Y le interrogaron y también lo torturaron hasta que llegó el inicio del día a las 6 de la mañana y lo llevaron ante las autoridades civiles, quienes tenían la autoridad para interrogarlo. Bueno, aquí nos encontramos en el capítulo 19. Es en ese espacio, desde las 6 de la mañana hasta las 12 del día, entonces Jesús es también interrogado y también golpeado, maltratado por las autoridades civiles. Miren, hermanos míos, yo no sé si usted está llevando conmigo el hilo, porque yo estoy haciendo este recuento para que usted sepa lo que el Señor Jesucristo sufrió. Probablemente nosotros vemos como lo más terrible la clavada en la cruz, cómo lo clavaron en la cruz, pero previo a eso, imagínense que desde las 11 de la noche alguien es tomado preso y desde el mismo momento comienza a ser torturado. No torturado en un lugar, no puesto en un lugar preso, sino que maltratado, sin dormir, recibiendo golpes, pero teniendo sobre todo el peso de la inocencia. Porque Jesús no era culpable. Eso lo vamos a ver. Y a pesar de eso,
le hicieron lo que le hicieron. Bueno, miren, yo voy a enfatizar dos cosas hoy en estos versículos que hemos leído. Lo primero que vamos a ver son las incongruencias y contradicciones en que caemos los seres humanos. Son evidentes aquí en la Biblia. Son incongruencias, son contradicciones que los seres humanos caemos en ellas. Y luego lo que vamos a ver es una humildad que rebasa el conocimiento humano, lo mostrado por Señor Jesucristo. Y eso vamos a ver. Iniciemos con las incongruencias y las contradicciones humanas que vemos aquí. El diccionario habla de incongruencia y como un sinónimo de incoherencia. Si usted es incongruente, es incoherente al mismo tiempo. Es una falta de relación o correspondencia de una cosa con otra. Y el ejemplo que tengo aquí, para que lo podamos entender, porque no voy a poner un ejemplo de fuera, es el ejemplo de nosotros aquí dentro. Cuando usted y yo decimos que somos cristianos, asistimos cada domingo a cada servicio, predicamos la Biblia con los amigos que nos encontramos por la calle, pero vivimos, nos comportamos como si fuéramos inconversos. Damos prioridad a los asuntos materiales sobre los espirituales. Eso es incoherencia, eso es incongruencia. Porque yo no puedo vivir dos vidas. Yo no puedo vivir siendo cristiano solo para la iglesia, pero cuando salgo de la iglesia, en el ámbito de mi trabajo, de la escuela, de mi vecindario, entonces yo me comporto como cualquier inconverso. Eso es ¿qué? Incoherencia, incongruencia. La otra palabra, contradicción. El diccionario define contradicciones como los actos que contradicen. El acto de contradecir es la negación de la afirmación, es la proposición que contradice. Y al igual, aunque las palabras tienen resultados parecidos, son distintas en cuanto a la manera en que nosotros aplicamos cada una de ellas. La palabra contradicción tiene su sinónimo en la palabra incompatibilidad. Lo que aplican a los que decidieron un día estar juntos, pero se dieron cuenta que ya no pueden estar juntos y dijeron un día que era hasta que la muerte los separe, pero un día llegó algo que los separó antes de la muerte. Eso es incompatibilidad, pero también es contradicción. ¿Se dan cuenta? Es contradicción porque tú dijiste que tú ibas a estar con ese hombre, con esa mujer, hasta que la muerte los separe. Pero ahora llegó algo antes de la muerte y tú estás contradiciendo tu primera afirmación. Ya no puede estar junto con ella, no puede estar junto con él. Ya no lo soporto. Quien era mi amorcito lindo, yo no puedo vivir sin ti. Ahora contigo, si estoy contigo me mato y si no me matan me muero. Eso es una contradicción, ¿cierto? ¿Qué es contradicción también? Ejemplo, cuando tú dices que como cristiano tú eres pro vida, eso está de moda ahora, ¿verdad? Los pro vida, los pro muerte. Tú como cristiano eres pro vida y tú dices que solo Dios tiene la autoridad para dar la vida y para quitarla. Pero resulta que tu hija, tu sobrina o una conocida amiguita tuya, por tal de bochinchosa, cayó embarazada y tú participas en el aborto de esa muchacha, porque entre nosotros, yo te voy a dar un tecito que a mí me enseñaron y se lo das y tú eres cristiana, o la mandas a comprar una pastillita que venden por ahí de la farmacia, que es un cuchillo, para eso tú le dices. Pero más que eso, tú siendo cristiano, tú odias a una persona que lo más que te complace es que esa persona se muera. Pero tú dices que eres pro vida y que solo Dios tiene la facultad para quitar, para dar la vida y para quitarla. Pero odias a alguien con tanta intensidad que quieres verlo muerto.
Eso es contradicción, hermano. Un ejemplo de eso tenemos aquí, de estos acusadores de Jesús. Vimos con el pastor Arturo hace un par de semanas atrás lo que dice el versículo 31 del capítulo 18. Léanlo conmigo, léanlo. 18:31 de Juan. ¿Qué dice allí la Biblia? Entonces les dijo Pilato, tomadle vosotros. ¿A quiénes le dijo Pilato eso? A los judíos que estaban ahí pidiendo que fuera Jesús, ¿verdad? Juzgado por él. Y dice que ellos contestaron, bueno, él le dijo, juzgadle vosotros según vuestra ley. ¿Cómo le iban a juzgar ellos? Según su ley. Y dice que ellos le contestaron a nosotros. ¿Qué contestaron? Ayúdenme, hermano, usted sabe leer mejor que yo. ¿Qué dice ahí en el final del versículo 31? No nos está permitido dar muerte a nadie. Él le dijo, júzguenle según su ley. Oigan una cosa, media hora después, ellos dijeron todo lo contrario. Mírenlo en el 19:7. Mírenlo en el 19:7. Juzgad nosotros si no es contradicción e incongruencia. Gracias a Dios que la camiona no está por aquí el día de hoy. Versículo 7 del capítulo 19. ¿Qué dice ahí? ¿Qué dice? Los judíos le respondieron que nosotros tenemos una ley. ¿Y qué dice la ley? No, pero espérense. Es que quien escribió el Evangelio escribió algo malo, porque esta gente acaba de decir unos minutos antes que él le dijo, júzguenle según su ley, y ellos dijeron, a nosotros no se nos permite matar a nadie, pero ahora ellos están diciendo que tienen una ley que manda a que muera. ¿Están entendiendo, hermanos, si hay contradicción, si hay incongruencia, sí o no? Bueno, no nos alegremos mucho, no digamos que ellos son una gente incongruente y contradictoria, porque nosotros también. Lo que pasa es que nosotros no admitimos nuestras incongruencias, no nos damos cuenta. Posiblemente ellos no se dieron cuenta que estaban cayendo en esa incongruencia, no se dieron cuenta que estaban contradiciéndose a sí mismos, y nosotros también, nosotros caemos en ese tipo de cosas sin darnos cuenta. El ser humano actúa de manera incongruente, porque el ser humano se mueve según la brisa, el ser humano se mueve según la marea. Si me va hacia acá, me voy para allá. Y si va... Noten, ¿por qué el auge de las redes sociales? ¿Por qué el auge de las redes sociales? Porque todo lo que tiene morbo comunica y yo quiero saber. Dice, mira, tú llegaste a ver el video que publicaron de tal y tal cosa. Ya me contaron de qué se trata, pero yo quiero entrar. Y yo ver yo mismo el video, para yo recomendarlo también. Y nosotros decimos, no, pero eso no debiera publicarse. Esas cosas no debieran ponerse en las redes, pero ya tú fuiste, ya viste, le diste un view. No es un view que se llama el asunto ese. ¿Ya lo viste? ¿Ya le estás dando beneficio? Tres cosas exhiben esa incongruencia y contradicción en el ser humano. La primera cosa es una justicia que exhibe abiertamente lo injusto. La justicia, vamos a definir un poco, justicia es darle a cada quien lo que se merece. Eso es justicia, de manera simple, ¿verdad? Si alguien, y yo creo que de justicia, yo estoy guapísimo con la modernidad, porque yo tengo 4 nietos que yo quisiera darle pela, pero ahora la justicia, la modernidad dice que no se puede dar pela, y yo me he quedado con ese deseo, porque nada más tuve 2 hijos y no le di mucha pela. A mí me dieron mucha, y yo quería dar alguna de esas con los nietos, pero ahora no, pues cuando viene a ver caigo preso, ¿verdad? Ahora, la justicia dice que si un niño se porta mal,
no debemos premiarlo, sino que debemos castigarlo. No, pero la modernidad dice que no, que el castigo no es bueno, que hay que usar un tipo de reforzamiento para que ese niño, a través del reforzamiento, y perdónenme los psicólogos que están aquí, la mitad de los psicólogos son locos, no le hagan mucho caso. Ustedes no, ustedes son de la mitad que son buenos, que son cuerdos. Pero los psicólogos dicen que hay que darle un reforzamiento que sea positivo para que ese muchacho entonces no caiga en un bajo autoestima. Eso es el lenguaje del psicólogo, cobrando muchísimo cuarto, ¿verdad, Lilia? Por decir esas cosas. Mire, la justicia que a mí me enseñaron es que mi mamá me decía, no te vayas a bañar a la pileta. Y cuando yo venía cenizo de bañarme en la pileta, mi mamá no tenía que preguntar. Mi mamá agarraba su vara de tamarindo, bien preparada, y me daba hasta que ella perdiera la cuenta. Ahora, ¿ustedes creen que la próxima vez que ella me dijera que no vaya a la pileta, yo iba a ir de nuevo? A reforzamiento positivo. Ahora, mis amados, miren esto, miren el texto. Miren el versículo 1 del capítulo 19. Así que entonces tomó Pilato a Jesús. ¿Y qué dice la Biblia? Y le azotó. Versículo 2. Y los soldados entretejieron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza y le vistieron con un manto púrpura. Y dice el versículo 3, y le decían, salve, rey de los judíos. ¿Y qué hacían? Le daban de bofetada. Bueno, está bien, ellos son la autoridad, ellos pueden hacer eso. Ahora, lo que a mí me cae duro es lo que viene en el versículo 4. Miren lo que dice el versículo 4. Entonces Pilato salió otra vez y le dijo, mirad, os lo traigo fuera para que entendáis qué es lo que ellos tenían que entender. Yo no le voy a decir una mala palabra a Pilato porque ya se murió y no lo merece. Pero él mismo dice que no encontró ningún delito, pero lo primero que hizo fue darle una galleta al Señor. Y no solamente eso, sino que sus secuaces, los que estaban ahí, se pusieron a burlarse del Señor Jesucristo y comenzaron también a golpearlo. Ellos, que eran los encargados de impartir justicia, estaban exhibiendo abiertamente lo injusto, porque estaban golpeando, estaban castigando a alguien que no era culpable. Y no que no era culpable, que ellos no sabían que no era culpable, sino que ellos mismos testifican que él no tiene ningún delito. Amados hermanos, ¿es contradictorio sí o no? ¿Es incongruente sí o no? Lea conmigo el final del verso 6. Bueno, leámoslo completo, el verso 6. Dice, y cuando le vieron los principales sacerdotes y los alguaciles, dieron voces diciendo, ¿qué decían? Crucifícale, crucifícale. Pero Pilato les dijo, tómenle ustedes, crucifíquenle ustedes, porque yo no hallo delito en él. No haya delito en él, pero le cayó a trompar, le mandó a dar su tablazo, le puso una corona de espinas, lo golpeó, mandó a los otros que lo golpearan y ahora con su cara linda dice que ese hombre no tiene ningún delito. ¿Es justo eso? Pero lo grave, mis amados hermanos, es que Pilato era el procurador, el procónsul, el representante del gobierno romano, el encargado de impartir justicia. Y ese encargado de impartir justicia estaba exhibiendo lo injusto. Qué injusta, qué injusticia se exhibe la justicia cuando aplica el castigo antes de probar la culpabilidad. Yo sé que estamos nosotros orgullosos de vivir en la República Dominicana, pero muchas veces la justicia dominicana se exhibe injusta. Hermana Nuna, 9 años cargando
el peso de una injusticia. 9 años, yendo a todas las citaciones, y cada vez que iba, no, lo reenviamos, porque hay un testigo que falta, un testigo fantasma, porque se inventan testigos fantasmas que se acabó, para ponerlo a usted a coger lucha. Una justicia que alguien va y porque tiene algo contra ti, te pone una denuncia y lo primero que hacen es que te agarran preso. Al otro día vas delante de un juez y el fiscal dice, yo pido 3 meses como medida de coerción. No han sabido nada, no tienen una evidencia, pero entre tanto tú tienes 3 meses de cárcel. ¿Es justo eso? Es justo, no es justo, pero es la justicia. Los encargados de impartir justicia aplican y exhiben abiertamente lo injusto. Y esa es parte de la característica del ser humano. El ser humano, a pesar de saber lo que es justicia, se exhibe injusto. La segunda cosa, una humanidad que se muestra enérgicamente inhumana. No solamente que la justicia exhibe lo injusto, sino que los humanos se muestran con energía lo inhumano. Miren los versículos 5 y 6 y también 15 al 18. Dice la palabra, y salió Jesús, llevando la corona de espinas y el manto de púrpura, y Pilato les dijo, he aquí, ¿qué le dijo? He aquí el hombre. Cuando le vieron los principales sacerdotes y los alguaciles, dieron voces diciendo, crucifícale, crucifícale. Pilato le dijo, tomadle vosotros y crucificadle, porque yo no hallo delito en él. Pero ellos gritaron, versículo 15, fuera, fuera, crucifícale. Pilato les dijo, a vuestro rey, ¿ustedes quieren crucificar? Respondieron los principales sacerdotes, no tenemos más rey que César. Así que entonces los entregó a ellos para que fuese crucificado. Tomaron pues a Jesús y le llevaron, y él cargando su cruz salió al lugar llamado de la calavera, que en hebreo es Gólgota, y allí le crucificaron, y con él a otros 2, uno a cada lado, y Jesús en medio. Mis amados hermanos, si algo se muestra como inhumano, es que nosotros los seres humanos podemos llegar a ser tan crueles con el otro ser humano. Somos tan crueles, exhibimos una crueldad terrible cuando se trata del otro ser humano, que no me duele. ¿Saben que una de las cosas que los que andamos conduciendo estamos advertidos es que cuando tenemos un accidente en cualquier lugar, la ley dice que tienes que detenerte? Pero ¿saben por qué la mayoría de los accidentados no se detienen? Porque cuando llega la turba, no saben si es un accidente, si fue que la persona se cruzó, si fue que el otro, te agarran y te matan. Porque el ser humano es cruel. El ser humano frente al otro, cuando está pasando una situación adversa, el ser humano quiere que el otro sufra, que muera. Y esto es lo que se exhibe aquí. Cuando Pilato saca a Jesús, dice, he aquí el hombre. La palabra que se traduce en el original es andro, ¿verdad? Es ser humano. Aquí está un ser humano. Y a pesar de que Pilato dice, yo no hallo ningún delito en él, la consigna de ellos es mátalo, mátalo. Lo que ellos querían era ver sangre. Durante el gran imperio romano se edificó
ese gran coliseo romano. Una obra de la arquitectura de la antigüedad, una obra magnífica. Hasta hoy el Coliseo, que es una ruina, permanece como un lugar turístico donde la gente va a visitar para ver esa edificación. ¿Y saben cuál era el uso principal del Coliseo? Soltaban a los pobres. Muchos cristianos fueron sueltos ahí en el Coliseo. ¿Y saben qué? ¿Qué soltaban detrás de ellos? Leones hambrientos, para que lo despedazaran, para que se lo comieran vivo. Pero ¿saben quiénes estaban ahí gozando y viendo ese espectáculo? Otros seres humanos. Otros seres humanos que gozaban la sangre. El ser humano llega a ser cruel, inhumano. En los años 90 circuló una revista llamada Suceso. Algunos son de los años 90 aquí. Suceso tenía sangre de tapa a tapa. Todos los crímenes horrendos, todas las cosas más difíciles. Y ustedes saben una cosa. Luego la prohibieron, Suceso, hasta desaparecer. Pero se agotaban, porque la gente solo estaba esperando la edición número tal de la revista Suceso, porque la gente quería leer sangre. La gente, hay un noticiero aquí, hay un noticiero de la CC Radio Noticias, lo que era Radio Dial, algo, ¿verdad? Ustedes saben cuál es el periodista más famoso de esa red de noticias. Francis Aníbal. Porque toda la gente puede no oír ¿cómo se llama? El editorial, pero todo el mundo está esperando las policíacas. Porque la gente quiere oír quién cayó preso, quién es. Miren, la gente es morbosa, el ser humano, todos nosotros, no se saquen, no son ellos, somos nosotros. Nosotros nos gusta el sufrimiento del otro. Claro, si es mi familiar no, yo sufro por el mío, pero cuando se trata del otro, yo me lo gozo. La inhumanidad. Oye, esta gente está gritando que lo maten al Señor Jesucristo. Alguien que le hizo bien a ellos, que los alimentó, que los sanó, que estuvo con ellos acompañándoles, y ellos están gritando en esta hora terrible del hombre. Ellos están gritando: mátenle, mátenle, mátenle. La vía dolorosa de la canción, lo que sufrió el Señor Jesucristo. En tercer lugar, una muestra de la incongruencia y la contradicción del ser humano es una religión que mata a la vida. Y lo he escrito así, de manera apota, como decimos también en Don Juan, ¿verdad? Intencional. Una religión, ¿no habían oído esa palabra, apota? Porque algunos de ustedes se creen que nacieron aquí en Consuelo, en la modernidad. Yo sé de dónde viene la mayoría de ustedes. Cada uno tiene su campo metido. Yo sé. Una religión que mata la vida. Creo que voy a terminar con este punto. Dice el versículo 7 y los versículos 14 al 16. Dice: y los judíos les respondieron: nosotros tenemos una ley, y según nuestra ley debe morir, porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Subrayen esto, porque es palabra de ellos, y es una palabra que testifica contra sus propias acciones. Porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Versículo 14. Era la preparación de la Pascua, y como la hora sexta, entonces dijo a los judíos: he aquí vuestro rey. Pero ellos gritaron: fuera, fuera, crucifícale. Pilato les dijo: ¿a vuestro rey he de crucificar? Respondieron los principales sacerdotes:
no tenemos más rey que César. Versículo 16. Así que entonces los entregó a ellos para que fuese crucificado. Tomaron pues a Jesús y le llevaron. Jesús nunca se negó a hablar de su verdadera identidad. Por ello, pues, cuando le acusaron de haberse identificado como hijo de Dios, no estaban diciendo una mentira. Jesús se identificó como el hijo de Dios. Pero lo grande es que ellos tenían esa evidencia, no solamente el testimonio de Jesús, sino todo lo evidente que era. Nosotros también, desde el mismo capítulo 1, Juan nos ha dicho quién era Jesús. Y frente a ellos esto fue evidente. En el capítulo 1, versículo 4, dice la Biblia, en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. En el capítulo 3, versículo 2, cuando Nicodemo fue como emisario de ellos ante Jesús, dice la Biblia, este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios. Nicodemo era un fariseo y él está diciendo, nosotros sabemos que has venido de Dios. En el capítulo 11, versículo 25, frente a la tumba de Lázaro, el Señor Jesucristo se dirige a una de las hermanas de Lázaro con estas palabras que han quedado como un testimonio a la posteridad. Versículo 25 de Juan 11. Y le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y ya al final Jesús se acerca a sus discípulos para enseñarles, y entre las cosas que le enseña y les recuerda está el capítulo 11 y versículo 6, cuando Jesús habla con sus discípulos y le dice, yo soy el camino y la verdad, ¿y qué más le dice? Y la vida. El testimonio de que Jesús era la vida había sido dicho por él muchas veces. Ellos mismos habían contemplado la verdad de que Jesús venía de parte de Dios y ellos mismos dan testimonio ahora diciendo, él se ha hecho hijo de Dios. Pero por eso, y a pesar de las evidencias, y a pesar del poder mostrado a través de las señales hechas, ellos han decidido matar a la vida en nombre de su religión. Amados hermanos, tenemos que ser cuidadosos en cuanto a lo religioso que nos volvemos. Porque la religión mata. Usted sabe por qué aquellos, ¿cómo se llaman? Los del islamismo, aquellos, ¿verdad? Ustedes saben por qué ellos explotan y matan y hacen cualquier tipo de mal por la religión. Por la religión mata, la religión mata. Nosotros no somos religiosos, nosotros tenemos una relación con Dios. Tenemos que tener cuidado de no caer en aquello de la religión, porque la religión nos obnubila, nos lleva la mente a una oscuridad terrible. No pensamos, solo vivimos por aquello que nos han enseñado que tenemos que hacer en la religión. No, mis amados hermanos, que nuestra relación con Dios sea a través de la verdad de la Biblia solamente. Y ellos mataron. Por eso Pedro, allí, en aquel discurso en Hechos capítulo 3, en el versículo 14 del capítulo 3, Pedro le dice a ellos, capítulo 3, versículo 15, ustedes mataron al autor de la vida. Yo no sé si hay una frase en la Biblia que tenga más contundencia que eso. Es que Pedro dijo, ustedes mataron al autor de la vida. Es decir, al que nos da la vida, ustedes los mataron. Qué contradicción, ¿verdad, mis amados hermanos? Qué contradicción. Ellos sabían que venía de Dios. Ellos sabían que Él era el Hijo de Dios. Ellos sabían que Él tenía poder. Ellos sabían que Él era un hombre sin pecado. Pero a pesar de eso, pidieron
su muerte. Hermanos, yo debo terminar aquí, pero quiero decirle que lo próximo que vemos aquí en este pasaje es una humildad que rebasa la comprensión humana. Cuando los judíos dicen en ese versículo 7 a Pilato que él se hizo hijo de Dios, ustedes notan cómo empieza el versículo 8. El versículo 8 comienza diciendo que cuando Pilato oyó decir esto, tuvo miedo. Pilato no le tuvo miedo a todo lo que ellos decían, sino que Pilato tuvo miedo porque ellos dijeron que él se ha hecho hijo de Dios. Eso implica que en ese mismo momento el rol de autoridad cambió entre Pilato el juzgador y Jesús el que estaba siendo juzgado. Cuando Pilato tuvo miedo y entró a ver a Jesús, Jesús ya tenía autoridad sobre Pilato. Si Jesús hace cualquier cosa, Pilato no tenía ningún poder para hacerle nada, porque estaba preso del miedo. Sin embargo, vemos a Jesús que cuando Pilato le hace la pregunta, simplemente no contesta, se queda callado, porque Jesús no quería ser el que se sublevara o se levantara en contra de Pilato, porque no era en contra de Pilato, era en contra de Dios. ¿Saben por qué? Porque Jesús tenía que ser obediente hasta la muerte y a la muerte de cruz. ¿Qué lección para nosotros? Que cuando creemos que tenemos la razón, no hay nadie que nos calle la boca. Nosotros peleamos, zarandeamos, nosotros hacemos de todo, porque la razón está de nuestro lado. No. Léanse Filipenses capítulo 2 y versículo 8. La Biblia dice que siendo igual a Dios, no utilizó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y se hizo obediente hasta donde se humilló hasta lo sumo, dice antes, hasta la muerte de cruz. Mis amados hermanos, ustedes saben una cosa, que la humildad que mostró el Señor Jesucristo en la cruz no es una humildad porque él no tenía poder ni tenía capacidad, fue una humildad en obediencia a la palabra y a la voluntad de Dios. Muchas veces nosotros tenemos que mirar a Jesús de esa manera. Un dicho que se puso muy de moda entre los años 80, entre la década de los 80 a los 90. El cambio del siglo se llevó esa frase también entre los cristianos. Cuando cambió el siglo, nos cambió la vida. Pero una frase que los cristianos decíamos en la década de los 80 y 90 era: ¿qué haría Jesús en mi lugar? Ya los cristianos no dicen eso. Ya los cristianos tienen la fórmula. Los cristianos saben cómo actuar en cada momento y ellos actúan según su beneficio, según la brisa que lo lleve. Yo creo que debemos rescatar de nuevo esa frase. ¿Qué haría Jesús si estuviera en mi lugar? Jesús fue obediente. A pesar de que tuvo la oportunidad de librarse de la cruz, él sufrió el oprobio, cargó con la cruz, porque eso representaba obedecer al Padre celestial. La pregunta es: ¿estamos nosotros obedeciendo al Padre? Nuestra humildad es temporal, es simplemente es una humildad que es simplemente de pose, o estamos siendo obedientes, estamos siendo humildes porque obedecemos a Dios, Mis amados hermanos, que eso quede en nuestras mentes y que sirva de reflexión para que nosotros podamos tener un comportamiento correcto conforme a lo esperado por nuestro Señor. Le invito ahora a cerrar sus ojos, a inclinar el rostro. Si puede, vaya en oración delante del Señor. Si algo ha aprendido hoy, permita que el Señor pueda recordar, traer a su mente y a su corazón esas cosas que han sido útiles para usted el día de hoy. Aprendamos de la incongruencia y contradicciones humanas para no caer en ellas, para no
estar siendo incongruentes y contradictores todo el tiempo, para vivir una vida con justicia, para vivir una vida con humanidad, para vivir conforme a la voluntad de Dios. Que practiquemos la humildad en obediencia a la palabra de Dios. Que dejemos de lado nuestro ego y nos sometamos a Dios y su voluntad. Hermanos, oremos por eso. Los amigos que están entre nosotros, el mensaje de hoy es que Cristo fue obediente a la cruz para salvarte. La salvación no solamente para nosotros los que somos creyentes, la salvación es también para ti. Y hoy es el día, un día preciso, conciso, importante en tu vida. Hoy puedes cambiar de muerte a vida. Hoy puedes pasar a la eternidad con Cristo y dejar de ser condenado. Más la gente se acerca.